hay una apatía, y hay que decirlo así, muy grande, sobre todo entre los jóvenes de 18 a 30 años. O sea, eso sí hay que reconocerlo, porque... Es el 30% del electorado. Van a decidir la próxima elección. Van a decidir su presente y... No reconocemos el poder que tenemos. O sea, si nosotros fuéramos una fuerza de voto activa, pues seríamos un público demasiado convincente o demasiado necesario para cualquier político que se tendría que acercar, voltear y al menos, ya sea de buen corazón o con fines simplemente electoreros, pero voltear a ver y ver qué es lo que queremos, ¿no? Y creo que la apatía que tenemos no nos da esa fuerza que realmente podríamos tener, pero quisiera regresarme a un tema muy importante que tú mencionaste ahorita. México, a ver, AMLO en el 2018 decía, la mejor política exterior es una política interior, ¿no? Sí. Resulta que su política interior ha sido un desastre en materia de seguridad, estamos hablando ahorita, y por eso vemos estas cifras de las que mencionaba Pablo, de el factor número 1 de riesgo o de muertes en jóvenes en Estados Unidos es la droga. Entonces ya es un problema que era de tu política interior que se está haciendo de tu política exterior. ¿Tú cómo ves que le va a tocar al próximo presidente de México? ¿En qué postura se va a encontrar con Estados Unidos? ¿Un Estados Unidos cómo va a actuar frente a pues, esta inseguridad que se está saliendo de las manos? Sí. Si hay una confluencia de un triunfo de Morena en la elección presidencial y un triunfo de los republicanos en Estados Unidos el próximo año, no tengan duda que va a haber intervenciones armadas de Estados Unidos en México. No una intervención permanente, es muy costosa, pero bombardeos blitz, bombardeos relámpago en algunas zonas del país. Eso les da mucha popularidad a los estadounidenses. Eso no lo pueden hacer con China, no lo pueden hacer con Rusia, porque se arma la guerra mundial. Yo recuerdo, ustedes a lo mejor ni nacían, en la época un presidente que se llamó Bill Clinton en Estados Unidos. William Clinton, una de sus asistentes, tuvo con él relaciones atrás del sillón de la... Creo que por eso es muy recordado. Creo que por eso lo conocemos. Perdón, Dylan. También porque le ofreció a México una línea de crédito de $50,000 millones para salvarnos del error de diciembre del doctor Ernesto Zedillo. También. Bueno, pero tenía esa cosa y lo acusaron por mentir, una serie de cosas, porque miente el tipo. Dice, no, yo no, y resulta que sí. Bueno, cada vez que subía la marea y que bajaba su popularidad, bombardeaba Irak. No metía tropas como lo hizo Bush, hijo, sino que un bombardeo y otro bombardeo con aviones. Lo mismo van a hacer los republicanos en México, exactamente lo mismo. Y si son los demócratas los que ganan, es tan grande el problema, han crecido tanto los cárteles, es tan enorme el descontrol y la pérdida de capacidad de inteligencia del Estado mexicano para infiltrar y tener el control de esos grupos y poder reducirlos, como sí había ocurrido en gobiernos anteriores y volvieron a crecer de una manera muy fuerte, pues los demócratas van a tener que pactar con México la incursión de agentes de la DEA armados y de Fuerzas Armadas estadounidenses con México pactados. No nos vamos a escapar de ver aquí agentes armados de los Estados Unidos, gane uno, gane otro. Los republicanos a bombardear sin permiso y los otros por acuerdos. ¿No crees que sea solo propaganda de campaña? Que sea el discurso que tienen que vender, lo de la intervención en México, el tema de, o sea, sí, que estén utilizando eso, pero que realmente no suceda. ¿Tú sí lo ves cercano de que pueda suceder una intervención? Sí, no, claro que sucede, claro que va a suceder. El presidente Donald Trump, que es el anterior a Biden, planteó 2 veces en reuniones del Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos, en la Casa Blanca, vamos a bombardear México en los términos en que lo estamos comentando. Vamos a bombardear Manzanillo y vamos a bombardear parte de Lázaro Cárdenas y los laboratorios en Sinaloa. Y le dijeron, oiga, no, presidente, usted no puede bombardear a su principal socio comercial, espérese. Esa paciencia ya se agotó. O sea, ¿crees que es inminente? Déjame terminar con Lore. Esa paciencia ya se agotó. Y se agotó en gran parte del electorado de Estados Unidos. Olvídate de las armas y todo eso, que México tiene razón en su reclamo. Pero le van a exigir una acción drástica para frenar ese problema de salud, de mortandad
de salud que se está dando en Estados Unidos, que es el exceso de drogas que pasan como si fueran artesanías. Perdón. No, Pablo, justo, digo, a mí me preocupa lo que dices, ¿no? Como mexicano da miedo que eso suceda, que creo que las Fuerzas Armadas de alguna manera pues necesitan refuerzos, pero desde mi punto de vista la solución no es que Estados Unidos intervenga. O sea, más bien creo que el gobierno federal se tiene que armar los pantalones suficientes para enfrentar el crimen organizado. Pero más allá de si sucede o no sucede, platicabas hace un rato de cuántos elementos conforman el crimen organizado, ¿no? Pero si sumamos a los militares, a la Marina, a la Guardia Nacional, son más de 300,000 elementos. O sea, ¿no crees que aún con el cambio de gobierno, sea de la oposición o de Morena, que ojalá y Dios no lo quiera que eso suceda, pero aún así, estos elementos no podrían hacerle frente con una buena estrategia de seguridad al crimen organizado? ¿O ya no ves otra alternativa? No, tienes toda la razón, Dylan, en el que no es ninguna solución el bombardeo. Yo lo hablaba en términos de propaganda y satisfacer los requerimientos del electorado de los Estados Unidos. Estamos haciendo algo, bombardeamos parte del puerto de Manzanillo. Bueno, pero en cuanto a tu pregunta del número de efectivos, sí, depende quién gane las elecciones. Si continúa Morena y con su estrategia de permisividad y de complicidad en algunas regiones del país, como tú bien lo señalaste, yo te agregaría Sinaloa, Baja California Sur, el Pacífico. Sí. El cártel de Sinaloa tiene desde la garita del Suichate hasta la garita de San Isidro en el norte. O sea, no hay pierde del control que tiene el cártel más grande del mundo. El cártel más grande del mundo te domina eso y te domina lo electoral, que tú has estado señalando desde el inicio del programa. Toda la razón. Pero el ejército, la marina, están sujetos a ciertos códigos de guerra. Tú sabes que ahora en un combate narcos-marina o ejército, el ejército no puede usar un armamento de mayor poder que el del agresor. Tienen restricciones, además de esas, que son disciplinarias, restricciones presupuestales. El narco y sus pandillas y sus sicarios no tienen restricciones para darle 40 balazos en la cabeza a alguien si es necesario y luego pisarlo y subirlo a redes, y tampoco tienen restricciones presupuestales para comprar armas prohibidas internacionalmente. En Michoacán y en parte de Jalisco hay minas antipersonales en territorios de la familia Michoacán y de otro cártel. Están prohibidas en el mundo. Y, o sea, un ejército como el nuestro o como de cualquier país civilizado tiene restricciones. El narco no. Y si tienen a un comandante supremo que les manda abrazos, les manda mensajes, les va a comer tacos con ellos, les abre caminos y los defiende en Estados Unidos, aunque sea verbalmente, pues esto no va a mejorar, esto va peor y perderemos el país.